Estamos en línea con Monseñor Luis del Castillo, obispo emérito de Melo, párroco en Santiago de Cuba, que está en estos momentos en el Vaticano. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están todos por ahí? Y estamos muy bien y estamos muy contentos. ¿Y usted qué me diría, padre, que esa alegría es genuina, esa alegría está justificada? Fue toda una sorpresa y el modo como el Papa Francisco se presentó ayer, además sorpresiva, yo creo que conquistó inmediatamente a los romanos, porque primero el nombre que eligió, sí. Francisco de Asís, un santo italiano, con una referencia de reforma desde la pobreza y también el cuidado por la naturaleza, preocupaciones del mundo actual y de la iglesia actual. Sí. Luego, en toda su presentación, no habló como papa, ni habló del papado, sino que se centró en ser obispo de Roma. Uh-huh. Como obispo de Roma, lógicamente, dijo, la Iglesia de Roma es la que preside a las demás en la caridad. Pero solo habló en italiano, cuando los papas normalmente en estas conglomeraciones en la Plaza de San Pedro se dirigen en distintos idiomas a los presentes, lo podría haber hecho, no lo hizo, solo habló en italiano. Al referirse a el Papa Benedicto, dijo, vamos a tener una oración por nuestro obispo emérito, subrayando nuevamente lo de diócesis de Roma. Y por último, en un gesto, ese sí, totalmente inédito, dice, bueno, juntos, ustedes, los diocesanos y su nuevo obispo, que viene de lejos, emprendemos un camino de fortalecer la fraternidad universal. Uh-huh. Entonces, van a rezar ustedes por mí antes de que yo les dé la bendición. Se inclina y la plaza, que estaba gritando y aplaudiendo y muy alegre ya, hace silencio, sí. Se reza por él y luego, finalmente, la bendición. Ese gesto de pedir una oración de los presentes me recordó una frase de San Agustín, obispo de los primeros tiempos de la Iglesia, que decía, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. El Papa Francisco no citó a San Agustín, pero con su gesto me recordó esa expresión. Claro. Es decir, con ustedes estoy en lo mismo, soy un discípulo de Jesucristo, así que vamos a rezar unos por otros, recen ustedes por mí. Uh-huh. Para ustedes soy obispo de Roma. Y termina con una bendición muy inclusiva, porque la dirige también a hombres y mujeres de buena voluntad. O sea, bendice no solo a los cristianos, sino también a todos los que estén dispuestos a recibir su bendición. Claro. Desde el principio hasta el final, habla no como en una gigantesca asamblea que era esa noche, sino como un vecino conversando con los vecinos en el café de la esquina. El saludo inicial, hermanos y hermanos, buenas noches, y termina también con un buenas noches, que tengan un buen descanso y nos vemos pronto. Uh-huh. Eso realmente conquistó a la gente que estaba allí presente, fue muy llano, muy cercano, muy sencillo. Sí. Y subrayó, por el hablar en italiano y mencionar solamente lo de obispo de Roma, subrayó que su tarea primordial va a ser justamente la pastoral, la evangelización de su diócesis, y desde esa diócesis, sí, en la colegialidad episcopal del mundo entero,
será el Papa, pero de esto como que hablará el martes que viene. Claro, claro. Padre, aparentemente en las primeras votaciones, quien era Monseñor Bergoglio, hoy el Papa Francisco, no había estado entre los dos primeros, y entonces se buscó una tercera opción que pudiera unir a las partes, y fue en ese momento en que se decidió por el nombre de Monseñor Bergoglio. Esto es algo común que ocurre, ¿verdad?, en la elección de un papa. Yo creo que todo lo que se habla es pura especulación. Sí, eso es cierto. Para seguir especulando, yo diría, no hubo tiempo para tanto movimiento. Sí, porque es muy secreto. En 5 votaciones no puede haber pasado todo eso. Claro. Pero creo que tanto este caso como que se dice también que en la elección de Benedicto tuvo muchos votos, todo eso no se puede saber porque el secreto es muy fuerte. Sí. Y hay siempre algún trascendido, pero claro, qué fundamento real puede tener no sabemos. Claro. Padre, a propósito de todas estas cosas, ¿verdad?, que se ubican en este instante, ¿por qué cree que se eligió un papa latinoamericano? Si vemos los desafíos planteados, pongamos por ejemplo la reforma de la curia, el hecho de venir de afuera y no estar tampoco dentro de los dicasterios, o sea, las comisiones que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia, o sea, venir totalmente afuera, le deja las manos más libres para no seguir costumbres que puedan ser negativas y poder elegir su equipo de una forma muy abierta del resto del mundo. O sea que, por un lado, hay una intención de estar atentos al hemisferio sur del mundo, donde la Iglesia Católica se desarrolla más rápidamente, con el desafío de Asia, por supuesto, que donde la Iglesia es una pequeña minoría, pero también creo que puede haberse tenido en cuenta este elemento. Lo que pienso también es que lo que los cardenales tienen que haber tenido más en cuenta es el perfil de la persona. Claro. O sea, que no se busca como cuando en una empresa se busca un funcionario, sí, un gerente para una sucursal o algo por el estilo, sí, que hay una descripción del cargo y se ve si la experiencia o la formación del candidato coincide con lo que el cargo necesita. Claro. Yo creo que aquí hay mucho más de ver la fuerza espiritual, la identidad de la persona, ya que entre los cardenales se conocen mucho más de lo que podemos opinarlo de afuera, viendo... Claro. No conocemos los 100 y tantos cardenales. Claro, claro. En cambio, entre ellos sí se conocen, sí, y deben ver dimensiones de la persona, sí, que son fundamentales, su fe, su vida espiritual, que pesan más que otros elementos más geográficos o culturales. Padre, usted me va a entender la pregunta. Ayer no se trató solamente del impacto de un nombre que venía de América Latina, donde según los números trascendidos existe el 52% de la población católica del mundo, ¿verdad? Sí. Sino que el impacto que se provocaba, y yo lo veía en religiosos que incluso daban su visión en el Vaticano, es la esperanza de una renovación.
y la alegría que se veía, incluso, por ejemplo, en nuestros vecinos, los argentinos, la palabra renovación, era permanentemente, aplicada, apelada, como que había llegado un hombre que era capaz de renovar a la Iglesia. ¿Qué significa renovar a la Iglesia? ¿Y cuáles son esos desafíos que tiene, concretamente, en estos momentos, quien va a ser el Papa Francisco? En primer lugar, y su, digamos, aclaración de que es en primer término obispo de Roma, es lo que hemos llamado la nueva evangelización. O sea, el anuncio de verdades de siempre, el anuncio del mensaje de Jesús, de la vida de Jesús, pero en un lenguaje que corresponda a la cultura globalizada contemporánea y a la diversidad tremenda de culturas, de conflictos, de situaciones en distintos lugares del mundo. Entonces, alguien que viene de un contexto diferente al europeo, como que, y después de, por ejemplo, el encuentro de Aparecida, puede venir con ese empuje de una presentación renovada de la buena noticia de Jesús. Por otro lado, es alguien que, como decía antes, no está atado a inercias y los gestos de ayer ya dan pista de hasta dónde puede ser innovador en muchas cosas. Monseñor, Leandro Gómez lo saluda, buen día, ¿cómo está? Muy bien. Monseñor, aquí los periodistas todavía no dimensionamos lo que significa tener un papa argentino y por lo tanto una cantidad de sacerdotes uruguayos que lo conocen personalmente. Usted lo conoce muy bien a Bergoglio, incluso debe haber sido su superior cuando fue provincial de la Compañía de Jesús. ¿Cómo es Bergoglio en el trato personal? ¿Cómo es como hombre? En realidad nunca coincidimos en la formación porque entró un poquito después que yo. Mi contacto con él ha sido fundamentalmente cuando era auxiliar de Buenos Aires, siendo yo auxiliar de Montevideo. O sea que lo conozco más de esas reuniones más formales que en el plano así de la convivencia. No me tocó estar en la misma comunidad con él en ningún momento. ¿Pero cómo es en el contacto personal? Pero en esos contactos es lo mismo que hemos estado diciendo, ¿no? Una persona muy cercana, muy sencilla, muy atenta a la persona que tiene delante. ¿Qué significa que sea jesuita? En realidad lo que, como decíamos, los cardenales electores buscan una persona, no buscan un equipo. Y lo que podemos destacar de ese aspecto de su vida es que tiene una formación inicial en una espiritualidad muy fuerte, que tiene su origen en Ignacio de Loyola, una espiritualidad exigente, muy centrada en Jesucristo, abierta, pero que pide profundidad en la vida de oración y en el discernimiento, o sea, el descifrar la voluntad de Dios en cada momento de la vida. Tiene también en su haber un doctorado en teología, pero no creo que los obispos, los cardenales electores hayan elegido como equipos, sino personas con sus antecedentes. En el caso de el cardenal Bergoglio, lo que mostraba era esa formación inicial muy sólida que da la Compañía de Jesús. Ahora, la Compañía de Jesús ha estado muchas veces en la vanguardia del pensamiento de la Iglesia. Muchas veces se ha dicho que ha estado en la frontera intelectual y hasta en la frontera geográfica de donde ha llegado la Iglesia. ¿Eso implica una señal? ¿Puede implicar una señal respecto a un nuevo signo del Vaticano con este Papa? No podemos pensar que
una sola persona, aunque sea el mismo Papa, pueda manejar la totalidad de la reflexión teológica del mundo entero y de las diversidades culturales en las que hay que reflexionar y anunciar el Evangelio. Lo que podemos decir es que no va a andar con medias tintas, porque tiene una formación muy sólida. Se dice que su primera visita será a la ciudad de Buenos Aires y que se produciría en las próximas semanas, en los próximos días. Vamos a tener la posibilidad tal vez de que el Papa esté más cerca de Uruguay, ¿no? Esto no invalida lo que ha sido la presencia, por ejemplo, de Juan Pablo II, pero al ser nuestro vecino, no sé si este imaginario que yo estoy estableciendo es absolutamente desacomodado con la realidad, porque en verdad no se eligió un papa para el Río de la Plata, sino que se eligió un papa para el universo, todo el universo cristiano, todo el universo católico. Pero para el mundo entero. Sí, claro. Entonces, de alguna forma, la esperanza de la llegada del Papa aquí a nuestro país, desde esa perspectiva tal vez superficial, pueda ser mayor que en otras ocasiones. Yo creo que hay dos situaciones que pueden acercar esa posibilidad. Sí. Una, que es lógico que quiera volver a su diócesis de origen, que quiera volver a Buenos Aires. Eso es muy cerca. Por otro lado, en julio tenemos la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Es otra oportunidad de cercanía por la cual podría hacer o incluir Uruguay en el viaje. Claro. Se habla de un papa, y lo hemos visto a través de la información que llegaba desde la República Argentina, cuando él desempeñaba su rol de hombre de la Iglesia, pero ocupado por lo que pasaba en la Argentina. Es un hombre que ayer lo veíamos, ¿no? Hablábamos recién de la Villa 31, una de las villas miserias más terribles que existen en la ciudad de Buenos Aires, la obra que realizó, es decir, los lugares que fundamentalmente trató de crear, su preocupación por crear lugares en donde la gente pudiera comer, la gente menos pudiente, ¿no? Pudiera comer. Un pensamiento además, que yo diría muy práctico, en el sentido de que muchas veces él pensaba, según se decía, que él no podía solucionar todos los problemas y la Iglesia tampoco, pero que de alguna forma podían atacar alguno de esos problemas, y el problema que a él más le preocupaba es precisamente que los pobres comieran. Un papa que ha hablado de los pobres y sustituyó la palabra pobre por esclavos, hablando de la realidad en la República Argentina, pero también de la realidad en el mundo. Un papa que ha tenido roces con el poder en la República Argentina también. Es decir, un papa que no elude los grandes temas ni sus consecuencias. ¿Usted cree que de alguna manera va a mantener esa personalidad, o de alguna manera el papa es absorbido también? A ver, entiéndame bien, padre, usted me conoce desde hace mucho tiempo y seguramente le va a ayudar a comprender lo que quiero decir. Que el aparato gigantesco que significa el Vaticano, ¿verdad? Ese mundo gigantesco que compone 1.200 millones de personas puedan tragar de alguna manera las inquietudes inmediatas que un papa puede tener. Es claro que el temperamento del Papa Francisco justamente es una respuesta a esa situación. Y cuando se habla de reforma, cuando se habla de renovación, lógicamente tiene que ser una persona muy firme. Pero creo que también juega a su favor su capacidad de trabajar en equipo. Porque va a necesitar armar un equipo allí justamente para atender a esa diversidad y esa enormidad de situaciones y de casos
con un espíritu renovador. Padre, ha sido buenísimo conversar con usted. No sé si le quedó algo pendiente. ¿Cómo se está viviendo el Vaticano hoy? Repetiría lo dicho al principio. Sí. Fue una sorpresa su nombramiento, fue una sorpresa su presentación. Veremos en los próximos días y en el próximo tiempo cómo esas como pistas que nos has dado por sus actitudes se concretan, se plasman en su modo de ser el sucesor de San Pedro y en el ejercicio de su ministerio como Papa. Claro. Y permítame una última pregunta que retorno a un tema que le planteé. Se habla mucho, y usted lo sabe mejor, hay una gran discusión dentro de la Iglesia y dentro de los fieles de la necesidad de un cambio, ¿verdad? Una renovación. Yo creo que ese es el término más adecuado. ¿Usted cree que eso es necesario y usted cree que pueda ocurrir en este caso? No hemos hablado, por ejemplo, de hechos que han sacudido a la Iglesia Católica en los últimos tiempos y sobre los cuales Bergoglio fue en su momento sumamente crítico, ¿verdad? ¿Usted cree que va a haber un acercamiento en ese sentido desde el sentir popular, por lo menos de algunos sectores de la Iglesia, de los fieles de la Iglesia, de la necesidad de una renovación sin traicionar la filosofía y la convicción original? Bueno, yo pienso que no solo diversidad de manifestaciones en distintos puntos del mundo, sino mucho más concretamente en la etapa previa de las conversaciones de los cardenales, apareció toda esa problemática. Sí. Entonces, al elegir a el Papa Francisco, han tenido en cuenta que a lo planteado por ellos mismos desde distintas partes del mundo, buscaban una respuesta. Sin duda que buscaron a alguien que pueda dar respuesta, no solo aislado, sino con el apoyo de los demás, en ese esfuerzo de renovación, es decir, de hacer nueva, de hacer joven, de hacer actual a esta comunidad de personas conocedoras de Jesucristo, que han hecho la experiencia de Dios y que como discípulos de Jesús quieren compartir su experiencia de fe de una manera misionera. Claro. Discípulos y misioneros es lo que va a ser la respuesta para ese rejuvenecimiento de la Iglesia en todos sus aspectos. Padre, le doy un abrazo a la distancia. Hacía mucho tiempo que no hablaba con usted. Usted está trabajando en los últimos tiempos en un poco lejos de Uruguay, allí en Cuba, una realidad también apasionante que me gustaría hablar en algún momento con usted. Pero créame que ha sido muy lindo recuperar su voz y la posibilidad de hablar con usted, Bueno, a sus órdenes en cualquier momento para tomar otros temas, capaz que aún desde Santiago de Cuba. ¿Cómo no? A Monseñor Luis del Castillo, obispo emérito de Melo, párroco en Santiago de Cuba, y está al lado en estos momentos, está en estos momentos en el Vaticano. ¿Cómo está el Vaticano? ¿Cómo está la mañana allí? Hoy mucho mejor, hay sol, sí, está muy despejado, hay algunas nubes nomás, pero la gente ya dejó los paraguas en casa y bueno, hay un clima como de fiesta. Sí, porque hay de veras muchísima gente de distintas partes del mundo. Se sigue prolongando el clima que se vivió en la jornada de ayer. Sin duda. Hasta pronto, padre, gracias. Saludos a todos.